bueno, primero que todo, bienvenidos todos a un nuevo video. Pues nada, ¿no? Aquí vamos a quitarle la música, vamos a hablar un poco. Eh, Saludos a todos los que se están conectando a esta hora: Roger Serrano, Abel Garay, Christopher Sánchez, Juan, Jesse Santos, saludos Jesse, Jimmy Stalin Montezuma, saludos y bendiciones. Bueno, bienvenidos todos, Chiricano Capaz, saludos. Bien, yo digo que los que se conectan así a mi directo es porque siempre están ahí pendientes a mis videos. Bien, muchachos, chicos y chicas, muñecos y muñecas, pues estaba yo desaparecido ya de estos videos así en transmisiones en vivo. Y últimamente no he subido muchos videos porque he estado bastante ocupadito y eh, pues bueno, sabe, ¿no? La vida de un ser humano común y corriente hay que trabajar. Así como lo dice el título, mis amigos, pues voy a explicar lo que pasó. Lo quise hacer una transmisión en directo para que ustedes escucharan y pues hablar un poco con ustedes también. Alberto Smith, saludo desde Girondai. Bendiciones, mi hermano. Por allá nos damos una vuelta, nada más me avisa cuándo vamos para allá. Pues sí, ¿no? Pues ayer fui a un centro de salud, fue un centro de salud en la comarca Nove Buglé. Yo hablo de experiencias que me pasan, experiencias que la verdad me llevan a reflexionar, que me llevan a pensar en por qué suceden estas cosas. Pues nada, ¿no? Tenía una cita ayer en un centro de salud de la comarca, en el distrito de Munoz, y pues yo madrugué, pues como estamos trabajando, estamos ocupados, y pues cuando se trata de salud de bebés, de menores, de niños que todavía no se valen por sí mismos, es algo delicadísimo, es algo complicadísimo. O sea, tú no te puedes saltar una cita porque te dé la gana, porque tu bebé, tu hijo, tu sobrino, tu nieto lo necesita. Pues ayer me pasó eso y yo venía desde Bocas del Toro por asuntos de trabajo, asuntos ya ustedes saben, pues. Eh, entonces tenía una cita ayer y pues me fui para la comarca a atenderme con el médico. Y cuando llego yo al lugar, pues espera y espera y espera, todo esto, de repente sale un enfermero, dice, bueno, yo voy a decir dónde fue. Dice el enfermero: ¿ustedes qué están esperando? Así como con esa voz. ¿Ustedes qué están esperando? Y yo le digo: nosotros estamos esperando la atención que abra a las 8 de la mañana y pues esperando que nos atiendan porque los bebés tienen cita, y había varias señoras que habían venido de lejos pues, a buscar a su cita médica del día de ayer, a atenderse. Sacaron tiempo, sabes que la cosa en la comarca es difícil, es diferente. Y pues, estando en eso, sale con esa pregunta: ¿ustedes qué están esperando? ¿Qué vamos a esperar en un centro de salud? Vamos a esperar que nos atiendan. Un miércoles, día laborable. Dice: lo que pasa que hoy no hay atención médica. Y yo pregunto: ¿por qué no hay atención médica? ¿Por qué no hay atención médica? Si se supone que hoy tenemos una cita y yo no soy el único, hay varias señoras con bebés aquí, yo también ando aquí, la bebé necesita atención médica, y había varios bebés ahí, mujeres embarazadas también. Y dice: lo que pasa es que va a llegar, escuchen esto es lo que a mí me molesta, lo que a mí me da coraje con mi gente. Pues dice: lo que sucede es que hoy no se va a atender porque va a llegar la primera dama en X comunidad. Por eso no se va a atender en el centro de salud. Y yo digo: wow, o sea, me pasaron muchos pensamientos encontrados, y ustedes saben,
eh, porque la primera dama de nuestra república iba a llegar en X comunidad de la comarca, no iban a atender ese día. O sea, amigos, no sé ustedes qué piensan, pero yo digo, ¿será que la salud de una mujer que yo ni siquiera conozco, porque es así, yo no sé quién es, ni siquiera la he visto, será porque estoy desactualizado de las redes? Y no es que yo estoy en contra de los partidos políticos, de eso no se trata. La salud es una necesidad que nos atiendan. O sea, que una señora que venga porque le dio la gana de venir a la comarca en el distrito de Muno, ¿a qué vino? No sé, porque eso tampoco me interesa. Porque ella viene y pues su salud es más importante que el mío. O sea, es más importante que los bebés que estaban ahí esperando su cita ese día, ayer. Y eso me dejó pensando, yo me quedé así, wow, hasta dónde hemos llegado. Eh, o sea que por llegar una persona, hey, si llega el presidente, si llega la primera dama, que llegue, porque esto es un país libre, pero que vayan a cerrar el centro de salud solo porque esa persona va a llegar y no sé por qué y ni para qué. Si se me muere mi bebé, se me muere un familiar, ahí empieza la labor de parto de una de esas señoras que están embarazadas ahí. ¿Quién va a atender eso? Se muere una persona, la primera dama no me va a devolver mi familiar a mí. La primera dama no me va a devolver a mi hijo o a mi hija que se me va. Y me dice el enfermero, lo que pasa es que es la orden del jefe que hoy no se atienda. Yo digo, pero eso no es posible. Hoy es miércoles. Hoy no es sábado ni domingo. Hoy es miércoles. Y para algo se dio una cita. Y por eso nosotros venimos hasta aquí. Arriesgando, perdiendo un día de trabajo, un día laboral, para ir a una cita con mucho esfuerzo. Y nos dicen, no, tranquilamente no vamos a atender a nadie. La verdad, mis amigos, esto la verdad me llena de coraje y yo digo, me enojé, en realidad me enojé. Una mujer que es la primera dama, no sé cómo se llama la primera dama, ustedes disculpen, pero yo no sé cómo se llama la primera dama, llega a X comunidad de la comarca y dice que va a repartir no sé qué. Todo el mundo se va para allá, bueno, ok, todo el mundo quiere ver a la primera dama, pero eso no es más prioritario que la salud de nosotros los 9. O sea, que llega Nito Cortizo o llega la primera dama y se muere un poco en 9, estamos bien. Ahí no hay problema solo porque llegó a un ministro de Estado, pues. Ellos son lo más importante. A ellos, ¿qué le importa nuestra salud? A esos políticos no le interesan de nuestra salud y menos de nosotros los 9. Se lo digo así porque así es. Si a los políticos del Estado panameño, empezando con los políticos de nuestra comarca, le interesara nuestra salud como 9, hubiera hospitales dignos en la comarca Novegure. Y no solamente en el distrito de Muno, en todos los distritos. Y me enfoco en el sector salud porque eso fue lo que me sucedió ayer. Y yo digo, o sea que no me van a atender a mí, no me van a atender a los bebés que están aquí, no me van a atender a las señoras embarazadas que ya están en su última semana, que vienen a chequearse. Solo porque llega una señora a un lugar, una comunidad que está distante de ese centro de salud y no sé por qué no estaban atendiendo. Solo por eso, es que excusa tan barata, la verdad, qué excusa tan wow. O sea, la gente cree que uno es tonto. El político cree que nosotros seguimos siendo los tontos, como siempre. La verdad es que, mis amigos, esto es un video ya como que hablando de este tema, porque la verdad es que no está bien. No está bien. Señores, estamos en una época de pandemia, una época difícil, donde yo no quiero salir a la calle.
Yo no quiero estar exponiendo a menores de edad en medio de tanta gente. Estoy seguro que nadie quiere salir. Nos dicen, quédense en casa, traten de cuidarse. Ok, nos dan una cita. Vamos a la cita y nos dicen, no nos atienden. Mínimo, cada uno tiene su carro para llegar allá en su pequeña burbuja familiar. Mínimo, cada uno es millonario para irse a un centro de salud privado. No, señores, no es así. Así que, mis amigos, le voy a decir, ser claro, cuando la política se mete en estos asuntos de salud, este caso está perdido. Este caso está perdido. Voy a hablar, pues, estoy hablando de esto y la verdad es que no nos queda de otra. No nos queda de otra que ir a un centro de salud. Porque, o sea, no hay manera. O sea, si estamos enfermos, estamos en control de los bebés que están en control de peso y talla, vacuna, inyección. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Cómo justifican el salario de ayer? ¿Cómo justifican ese salario de ayer? Ah, bueno, vamos a notar que fuimos a ver a la primera dama, por eso no quisimos atender a la gente. Por eso, o sea, entiendo que estamos en una pandemia y que los trabajadores del sector salud están muy ocupados. Y bueno, señores, este sistema de salud está bien. Que nuestro sistema de salud es la más pésima que hay en la República. ¿Qué no hablar de la comarca? La comarca estamos a años luz de lograr algo así, algo de calidad. Pero por lo menos hagamos el esfuerzo de valorar a nuestra gente. Llegó la primera dama, ok, llegaron la gente con sus escoltas, ellos llegan en helicóptero, llegan con sus escoltas, a esa gente no le importa nuestra salud, jamás le ha importado nuestra salud, esa gente solamente le importa tu voto, mi voto y listo, no le interesa tu hambre, no le interesa si tú estás enfermo, no le interesa absolutamente nada. Así que no nos dejemos no comamos el cuento de que para las próximas elecciones se va a resolver todo. No, señores. Levantémonos, despertemos de ese sueño profundo en que estamos sumergidos ahorita mismo. Y pues que nosotros, pues, o sea, levantemos la voz. Y yo me imagino que, oye, las pobres señoras que algunas no saben leer, otras nunca han ido a una escuela, y esos funcionarios del sector salud se aprovechan de nuestra gente. Estoy seguro que ellos se aprovechan de nuestra gente. Si nosotros estamos estudiando, mis amigos, si usted está estudiando, si usted está preparado, está trabajando en algún lugar del sector público, atienda bien a la gente. Atendamos bien a la gente. No salgamos con excusa barata de que llegó el diablo el día de mañana y por eso no vamos a trabajar. No, señores, no. La verdad me dio mucha tristeza, me dio enojo ayer, porque eso no debe ser. La salud del pueblo es primero. La salud del pueblo es primero. Si hablamos de aglomeración, ok, nos critican que no estamos aglomerando. Entonces, usted sabe muy bien que cuando llega una autoridad en la comarca eso se va a llenar de gente. Y eso fue lo que pasó ayer, yo me imagino. Pues mis amigos, eso es lo que sucedió. No me quisieron atender, así como lo leen en el título, no me quisieron atender el día de ayer. Una inversión pues casi que quedó en nada, porque son cosas que pasan en la vida. Y pues nada, ¿no? Ojalá tengamos hospitales dignos en cada punto importante de nuestra comarca. Ojalá que alguien venga y diga, bueno, la salud del MOVE es importante, entonces está bien. Entonces vamos por ese proyecto. No nos dejemos comer el cuento de que vamos a construir un puente donde no hay río, porque nosotros construiremos el río. Esos son cuentos viejos que yo pienso que no nos debemos dejar llevar por eso. Así que todos tenemos derecho a la salud, exactamente, Lisandro Castro. Así mismo es, todos. Pero bueno, lamentablemente para nuestros funcionarios MOVE,
lo más importante son la gente que tienen billete. Porque eso fue lo que demostraron ayer. O sea, como ella tiene plata, el gobierno, ellos tienen toda la plata del mundo, nosotros ¿qué valemos qué? Ustedes sacarán sus conclusiones, ¿qué valemos nosotros? Así que mis amigos, saludos a todos los que se conectaron, la verdad, wow, se conectaron bastante hoy, muy chévere. Saludos para todos, Jimmy Stalin, Juan Casés, Roger Serrano, Decito Santos, bendiciones, Parce, Montezuma 1221, saludos a todos los que me están viendo, pues sí. Nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Vengo rápido por aquí porque ya está tarde y hay que dormir, hay que atender la casa, hay que atender la Mary, hay que atender la Bossy. Así que ya usted sabe, hoy es jueves y el cuerpo ya no le interesa que mañana sea viernes. Saludos y bendiciones, Marcelino García, Jorge Jiménez, bendiciones para cada uno de ustedes, Nelson Montezuma, Chris Sánchez, Yuri Jiménez, bendiciones, bendiciones. Chau, chau. Los quiero mucho a todos, muñecos y muñecas. Nos vemos. Sirenita, apareciste, Sirenita. Gracias, gracias por ver mi video. Voy a dejar este video en el canal, no lo voy a eliminar para que ustedes lo vean, lo compartan, le den like y pues que lleguemos a los 13,000 suscriptores y ojalá que este video pues llegue a los 50,000 vistas, espero algún día. Chao, saludos, los quiero a todos.